Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado esta noche. Esta semana nos acompaña Luis Roel Alba. Él es abogado, constitucionalista, también excongresista. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pancho? Un gusto saludarte en tu programa, ya que estamos para poder discutir sobre estos temas Sí. tan importantes, ¿no? Que son de coyuntura, pero que lamentablemente va a tener un impacto en los próximos 5 años. Sí, creo que tú te encuentras ahorita en una posición más o menos privilegiada por tu experiencia política, por tu experiencia legal y, como lamentablemente tu partido no logró... No participó. No participó, pues, digamos... inclusive yo antes de que mi partido decidiera, o sea, no pudiera participar por ya los temas que creo que todo el público conoce, yo había decidido no participar porque lamentablemente en la lista había gente que yo no compartía y ni principios ni valores que creo que el partido se defiende y que ellos ya los habían... Ya los habían elegido. Claro, ya los habían nombrado para Sí. participar. Ahora, tu lectura un poco de lo que está pasando en este momento, ¿no? Desde las elecciones el día domingo hasta lo que vemos el día de hoy. A ver, para empezar, el día domingo, y te lo digo por experiencia propia porque mis padres fueron a votar con mis tías en San Borja. ¿Que tiene más de 70 años? No. Tienen están por el 60 y todo, pero fueron a votar y tuvieron que esperar bastante tiempo para que iniciaran ya las mesas, para que se instalaran. Y eso fue como a las 11 de la mañana. Estamos hablando 11 de la mañana, cuando en verdad deberían estar ya Claro. listas a las 8. Exacto. O sea, 3 horas ya esperando. Y me dijeron que habían varias personas que llegaban y decían, no, aún no está. ¿Pero qué? ¿Es porque faltan personeros? ¿O porque faltan los miembros de mesa? No, los miembros de mesa estaban, los personeros estaban. ¿Qué faltaban? O faltaba la impresora, que no tenía la tinta o la tinta estaba seca. Claro. El sistema, el tan famoso sistema que habían conseguido, que habían adquirido, tampoco estaba porque no había internet. O porque el sistema se había caído. Sí. O, peor, no había el material físico. Entonces, ya empezamos primero con 3 horas de demora. Claro. Luego, si eso fue como dice, ¿no? El ejemplo en San Borja. Luego vamos viendo que, por ejemplo, hubieron en San Juan del Lurigancho, en San Bartolo, en todo lo que es Lima Sur, Miraflores, San Isidro. Entonces, oiga, como que acá ya ha habido una especie de tendencia a que esto está yendo por el mal camino. Sí. Y el mal camino a las 12 nos sale Piero Corbeto pidiendo disculpas, diciendo que, bueno, ha pedido al jurado de elecciones de que amplíe. Sí. Claro, lo amplía, pero ya todos los que estuvieron toda la mañana hasta las 12 ya se retiraron a sus casas. Claro. Como tú lo mencionabas antes, había personas de la tercera edad que el voto es voluntario Sí. y que, bueno, van en la mañana, los tienes 3 horas esperando, se van a retirar. Claro. Y listo. Tiene cosas que hacer también, ¿no? Claro, tiene cosas que hacer. Ya cumplió con su deber patriótico. El que no cumplió fue el Estado a través de la OMPE. Punto. Y hay otras personas que dicen, oigan, yo estuve a las 3. Yo luego voy, tomo la foto de mi reloj o de mi celular, de que estuve a la hora, no se aperturó, ¿qué puedo hacer? Claro. O peor, llego y, bueno, son las 6 porque se amplió 1 hora más para la votación y me queda afuera. Como ha pasado con varios, ¿ah? Sí. Que también se han quedado afuera porque se cerró a las 6 Claro. en muchos locales. Y no pudieron ni siquiera acceder, haciendo ya la cola desde temprano. Eso sin sumarle el maltrato que han tenido que tener los miembros de mesa, que han salido a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Muchos de ellos porque, a ver, si has ampliado, primero se ha instalado tarde, has ampliado 1 hora más, y además con la sábana que tenías de acta de votación, era imposible que salieras temprano y que ese maltrato que han tenido, muchos de ellos que han tenido que repetir el plato porque han tenido que volver el lunes. Sí. ¿Qué solución encuentras tú a la situación? Porque vemos que definitivamente va a haber una parte de la población que no quiera aceptar los resultados finales, que dicho sea de paso, recién los veremos a mediados de mayo. Claro, bueno, el que no pase una vuelta va a reclamar. Eso es lo primero. Sí. O sea, ya sea Roberto Sánchez, ya sea Rafael López Aliaga, quien no pase va a reclamar. Porque ya con todos los sucesos que han sucedido el día domingo 12, ya el proceso electoral tiene ciertos vicios que uno dice, oiga, el principio democrático, los derechos políticos de votar, de elegir y ser elegido. Ya tienes ahí un problema que inclusive muchos podrían decir, por si acaso, lo que hizo el jurado de elecciones es ilegal. Porque, ojo, lo que el jurado en elecciones ha hecho algo que en la historia republicana reciente no ha sucedido Claro. nunca. Tener 48 horas para realizar la fecha de votación. Porque
como siempre nos ha enseñado el jurado en esa elección y la OMP, y que lo vemos siempre desde que hemos tenido este sistema electoral, que nos dijeron, cada calendario electoral tenía fechas preclusivas. Es decir, hay un día que se cerraba una etapa y se empezaba otra. El 12 de abril, de día domingo, se cerraba la votación e iniciaba la otra, que era el tema del conteo de votos, el tema de ir a ver las impugnaciones, etcétera, etcétera. Ahora, con este precedente que ha hecho el propio Jurado Nacional de Elecciones, de permitir esta prórroga, esta extensión, llámese como fuere, y el supuesto que ponen ellos es, oye, estamos priorizando la el Constitución derecho constitucional. Exactamente. Lo que ellos dicen es, hemos priorizado no la ley que está subordinada a la Constitución, sino la Constitución, que justamente, lo que acabo de mencionar, el principio democrático y los derechos políticos. Ahora, si tenemos estos pedidos, que no solamente vienen de Renovación Popular, ¿no? Porque también hay otros partidos políticos, tal vez de menor envergadura, pero que igual están ejerciendo su derecho a pedir que los peruanos puedan votar en igual de condiciones y que puedan votar, para comenzar. Si ya tenemos el hecho de que el día domingo, 12 de abril, se hace la prórroga para el día 13, ¿no podría el Jurado Nacional de Elecciones también decir, bueno, vamos a dar otro día más? A ver, lo que muchos han interpretado de esta ampliación del día lunes 13 para los locales que no se aperturaron el día domingo 12, era como, bueno, es una fecha complementaria. Y habiendo utilizado este término, esta denominación que, ojo, no existe en la norma electoral, es una figura que el jurado ha tenido que crear, como tú bien has señalado, la interpretación de la Constitución que está por encima de la ley electoral. Muy bien, si se ha podido hacer esa fecha complementaria, ¿por qué no también hacerlo para quienes no pudieron ejercer su voto en diferentes lugares de Lima? Claro, por las razones que tú mencionaste. Exactamente, ¿no? Claro, ahí tendría que ser el jurado quien tome esa decisión, que para muchos puede ser, ojo, si no le conviene o no le resulta conveniente, van a impugnarla esa decisión porque decir, oye, es ilegal porque más allá de lo que dice la ley. Y por ahí puede ser de que va a un juzgado constitucional y dice, oye, efectivamente, ¿no? El juez dice, eso ha infringido la ley electoral, el principio de legalidad, lo que marca lo que no puede hacer un funcionario público como es el funcionario de la OMP. Ahora, de la Junta de Elecciones, perdón. Y ahí va a haber un debate de, bueno, total, el Jurado de Elecciones ¿es jurisdicción o no es jurisdicción? Si es jurisdicción, se le aplica lo mismo que a los jueces, aplico control difuso, interpreto la ley conforme a la Constitución y puedo crear estas figuras, obviamente siempre prevaleciendo la Constitución y lo que contiene. Por otro dice, no, esa no es una jurisdicción, porque la jurisdicción, lo que dice la Constitución, es el Poder Judicial, la jurisdicción arbitral y la de policía y Fuerzas Armadas. Y ahí queda. La jurisdicción electoral no existe. Ahora, pero el tema es, mientras tenemos estos debates que son bastante ricos, interesantes, además, claro, porque es algo que nunca ha ocurrido, ¿no? Nunca ha ocurrido, como te digo. O sea, primera vez que hemos tenido en una fecha. Sí. O sea, dos fechas, perdón, de elecciones generales. Sí. Nunca se ha dado. Usualmente se da una fecha, se cierra y pasas a la siguiente. Pero mientras tenemos estos debates que son muy interesantes, el tiempo pasa y se acerca la fecha de la segunda vuelta electoral. Ese es el problema. ¿Qué cosa vamos a hacer en el interín? Porque no podemos congelar el tiempo. Dos problemas. Primero, a ver, los plazos. Todavía este tema de las observaciones, todo, tiene un procedimiento, unos plazos administrativos que para que llegue hasta el Jurado Nacional de Elecciones se va a demorar, pongamos, aproximadamente unos 15 días hábiles, o sea, 3 semanas, ¿no? Porque el jurado recibe y pueda resolver sobre ese tema. Y estamos ahorita ya en la última semana de abril. Entonces, justamente cuando toca ya resolver quién en el conteo, las observaciones y todo, vamos a saber quién está virtualmente en segunda vuelta. Lo cual, vamos a ver si el jurado va a tener ahí el manejo político de muevo esto, porque lo puede mover, del mi conteo, o lo resuelve y dijo, bueno, ya lo que hice fue ampliarlo un día más, esas son unas complementarias, ya no puedo ampliar más la situación porque se afecta la calendario electoral, puedo estar dándole más o menos, ya con el conteo, darle como una especie de adelanto a que los ciudadanos opten por una u otra opción, ¿no? Y puedo ya trastocar lo que es el principio democrático de igualdad de armas que tienen todos los candidatos cuando van a las elecciones. Porque claro, si tú ya ves que a tu candidato le faltan
2.000 votos, Claro. tú te dedicas a hacer campaña Sí. sobre ese grupo para que voten sobre tu candidato para que suba esos 2.000 votos y supera al Pero igual ya el día lunes 13 hubo entre 50 y 60 mil peruanos que fueron a votar de forma desigual. O sea, ya se abrió la puerta para la desigualdad de exactamente. votación. Por eso mismo digo que tú tienes muchas aristas que el jurado va a tener que tomar en cuenta. Y, como te menciono, ¿no? Hay un debate tanto técnico como académico sobre qué se puede hacer sin trastocar más lo que es el sistema electoral, lo que es la situación de los electores y el derecho al voto, y también de los partidos. Porque, claro, los partidos tienen, pongamos, ¿no? Porque no solo estás pensando en el voto del presidencial, sino diputados, senadores y Claro. demás, que también tú puedes decir, me faltan, pongamos, ¿no? Carlos Álvarez. Le falta poco, ¿eh? Que le falta poco. Falta poco para llegar al Senado. Por ejemplo, ¿qué pasa si dices, oigan, ¿saben qué? Un poquito más para que le robe tal vez a un diputado de que está más arriba, ¿no? Que está beneficiado, porque tú sabes que por la cifra repartidora, Sí. los que se benefician son los que están adelante. Entonces le podría quitar un diputado a Keiko, un diputado a López López Aliaga, Aliaga, incluso, o a Nieto. o a Nieto, ¿no? Porque es en Lima. Entonces, todas esas situaciones hay que ir, o sea, va a tener que tomar el juego de las elecciones una evaluación. Y el segundo tema que te mencionaba es, ¿qué tan legitimado está la OMPE con el titular que tienes? Porque, a ver, sabiendo que ya perdió la legitimidad social, profesional, académica, política, el señor Corbeto, ¿cómo él va a llevar a cabo la segunda vuelta? Porque sí, ya hizo el papelón, que sabemos que lo ha hecho, ¿no? Y que no es una forma ni siquiera burda de decirlo, pero ha hecho tantos errores que uno pareciera que fueran una continuación de actos que dices, bueno, ya linda la culpa con el dolo. Ahora, la Junta Nacional de Justicia también tiene autonomía. Sí, claro. Entonces, si bien su protocolo indica, por lo menos lo que han dicho es, vamos a revisar en 10 días hábiles y la suspensión Son vendrá 30 después. días hábiles el procedimiento. Así, 30 días hábiles. 30 días hábiles. Yo ya calculando, ¿no? Con el ¿Desde tema... el 12? Claro, desde el 12 que inició hasta... Con El todo el 12 hecho de de defensa, mayo. la audiencia y todo, son 30 días hábiles. Son 3 semanas Claro. y un poco más. Pero no podría la Junta Nacional de Justicia, en su capacidad de órgano autónomo, tomar una decisión también nuevamente, primando la Constitución No, y porque decir, ahí "Te me justamente vas". es que ahí estás viendo ya el debido proceso sancionador, ¿no? Entonces ahí sí el principio de legalidad es mucho más fuerte, porque estás viendo el tema de quien está siendo imputado. ¿Pero qué podría hacer el ¿Y una señor Pedro suspensión? Corbeto? Podría suspendernos, eso sí, pero luego la audiencia, pero que igual tenemos muy cerca la fecha de la segunda vuelta. Lo único que nos queda es que el señor Corbeto, o sea, con la presión mediática, social y demás que se está haciendo, que me parece correcto, porque tenemos que demostrar el malestar frente a una persona que le ha fallado al país. Pero puede renunciar porque... Sí, claro que puede renunciar. Inicialmente mira, justamente decían- te paso A lo ver. que dice la ley orgánica. A ver. ¿Ves? Ahí está. Perfecto. Listo. Justamente tenía una A copia. ver. Mira, la ley orgánica de la OMPE dice, mira, artículo 10, incompatibilidades. ¿No? El ejercicio del cargo del jefe de la OMPE es incompatible con cualquier otra función pública, excepto la docencia en tiempo parcial. Punto. El cargo del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es irrenunciable. Ahí se queda Corbeto. Ahí dice, no. Sí. Durante el proceso electoral de referéndum u otro tipo de consulta popular. Y él dice, ojo, no solo tengo este proceso electoral en curso, sino ya tengo también el de regionales y locales que empezó hace 3 semanas. Sí. Entonces, en teoría lo protegería hasta octubre inclusive. Sí. Pero ¿qué dice la segunda parte que ahí está? Mira, salvo que sobrevenga impedimento debidamente fundamentado. Eso también es súper subjetivo, o sea, es interpretable. ¿Quién No. quién determina que hay un... que hace- No, él puede renunciar, él dice. O sea, él puede renunciar cuando considere que durante el proceso electoral ha habido un impedimento. ¿Qué impedimento podemos advertir? Falta de legitimidad, para empezar. Primero, que el máximo ente del sistema electoral, porque son 3, OMPE, RENIEC y el Jurado de Elecciones, el Jurado de Elecciones, que es el máximo ente en justicia electoral, lo ha denunciado. Esto acá no hace referencia a un impedimento de carácter cognitivo No, físico. no. Sobrevenido. Dice, es abierto. Puede ser tanto un hecho objetivo como subjetivo. Pero ojo, subjetivo tenemos, oye, legitimidad social, ya la perdiste. Y objetivo, una denuncia del jurado de elecciones. Con quien tú compartes el sistema electoral, ese ente te dijo, ya no confío en ti. Con la denuncia penal. La denuncia penal. Luego, tienes ya investigados tanto el titular, que es Corbeto, como sus gerentes por el Ministerio Público. Ya le han pedido que le amplíe la seguridad para que no se escape del país. Ya
falta más hechos objetivos para decir, oigan, sí tengo un impedimento que ha sobrevenido durante el proceso electoral. Ahora, que el señor se quiera aferrar o que trate de proponer estas leguleyadas para quedarse en el cargo y atribuirse a la norma y no a su propia capacidad, su permanencia, ¿qué significa para ti? ¿Cómo interpretas tú que Piero Corbeto no quiera renunciar? Yo creo que, a ver, todo funcionario público tiene que servir al país. O sea, por eso que se cambió el término de funcionario a servidor público. ¿Por qué? Porque se entiende que en la gestión pública todo funcionario tiene y se debe al país. Entonces, si él se da cuenta de que lamentablemente le ha fallado, como digamos relatado todos los hechos, ya él tiene que dar un paso al costado. Porque si no, ya la figura del servidor público, que él es el titular de la entidad y que es el ejemplo de todos los funcionarios, de todos los servidores de la OMPE, ya está siendo un poco mermado. Ya no es un funcionario que sirve al país, sino se sirve a sí mismo. Y eso es bastante preocupante. ¿Tú crees que ha habido fraude o ante qué estamos? No, a ver, tendríamos que tener unas pruebas bastante directas. Por ejemplo, como te decía, ¿no? Yo creo que hasta ahorita hay demasiados actos que, claro, podríamos derivar de que hay bastantes casos de incompetencia, pero la incompetencia no genera dolo, sino genera más bien culpa, ¿no? Pero claro, como dice varios estudios, si sumas uno más uno más otro, claro, te da un tema de que o uno es muy incompetente o es muy incompetente, sí, o en verdad él quiso generar toda esta situación que no creo que lo beneficia a él o a un partido en general, sino más bien perjudica a todo el país. ¿No crees tú que si se perjudica a una fuerza política como puede ser Rafael López Aliaga, por naturaleza quien se beneficia, quien estaba detrás, o sea, Roberto Sánchez? ¿No crees tú que ha habido una telaraña, digamos, diseñada para perjudicar a uno, beneficiar a otro, y él ha sido un instrumento, claro? Es que la palabra para el fraude, que es un ambiente normativo, necesitas también las pruebas de la dirección. Hasta ahora no hemos visto la dirección, sino hemos generado, como hemos dicho, bastantes hechos que te demuestran así una incompetencia bastante amplia. ¿No te parece que grande? En el discurso político, al menos, es muy común atribuirle delito de corrupción a tu rival? O hasta a Dina Boluarte le decían Dina asesina, ¿no? A pesar de que el homicidio calificado también tiene que ser corroborado por el Poder Judicial. Exacto. Y la corrupción lo mismo. Pero en el caso de fraude, ahí la gente se muere de miedo al decir fraude. Es que para el tema de fraude, sobre todo fraude electoral, tú estás atacando los cimientos de la democracia. Entonces, tú decir fraude electoral, estás dando una estocada al sistema democrático en donde todos nosotros convivimos y que se respetan nuestras libertades y derechos, que va a ser muy difícil luego levantarte. Entonces creo que por eso que tanto los analistas como los abogados y que han salido comentando y analizando esta situación son muy cuidadosos en decir esa palabra porque saben el peso que tiene, ¿no? Decir fraude electoral en nuestra situación, en un Perú que en los 90 vivimos fraude electorales tras otro y que están comprobados y que ahí sí hay pruebas. Acá decirlo es un poco como volvernos a los 90s y no estamos en una situación de dictadura ni nada. Entonces tenemos que... Pero no tiene que haber dictadura para que haya necesariamente obviamente. Un fraude, ¿no? No, claro que no, pero vuelvo a repetir. ¿Por qué tú me dices, o la pregunta es, ¿por qué es tan potente esa palabra fraude electoral? Porque sería revelar que la democracia no existe. Exactamente, que la democracia ha fallado y un Estado de Derecho, un Estado constitucional de Derecho es un pilar fundamental, es muy fuerte decirlo. ¿Cómo te imaginas lo que va a pasar después del 28 de julio? O sea, la situación como te digo, el que los CAM adviertan que se han venido perjudicados por esta situación, todos van a reconocer las elecciones de los ganadores. ¿Pero solamente el candidato o crees también que los militantes y simpatizantes? Yo creo que los militantes, yo creo que también todos los que se han visto involucrados y se han visto perjudicados. Porque, por ejemplo, pongamos la propuesta que mencionan los que están reclamando ante la OMP, que dicen, hagamos una complementaria. Si la complementaria beneficia a un partido sobre otro respecto a candidatos a diputados y senadores, los que están en las bancadas que han perdido a uno u otro miembro, van a reclamar durante los 5 años. Y a ese grupo parlamentario no lo van a querer ver en su vida, y a los que apoyaron las complementarias también. Claro. Por eso que yo cuando veo a Keiko Fujimori peleándose con López Aliaga, digo, oigan, si ustedes no hacen las paces en el Congreso y no suman fuerzas, no van a poder bloquear al bloque de la izquierda. ¿Cómo ves la composición de
de las cámaras parlamentarias, porque tenemos, claramente, hay partidos semejantes, como es el caso de Fuerza Popular y Renovación Popular, que podrían incluso enfrentarse a segunda vuelta, pero vamos a ver. Y por otro lado tenemos aún Ahora Nación con Juntos por el Perú, que también tiene semejanzas. Y ojo, y luego si tienes tú a dos revisas, que son un poco incógnitos. O sea, claro, pero no. Revisa quiénes están saliendo y por los noticieros el día domingo, quiénes son los representantes de obras de Belmont. Sí. Son personas que han participado en Perú Libre, que han estado en el gobierno de Pedro Castillo. O sea, su línea es bastante clara. No son los NNs que se pensaban en su momento. No. Por eso le digo, hay que revisar bien quiénes están saliendo. Por eso que yo ahora que yo estaba revisando los perfiles de cada uno, digo, oigan, si ahorita están que se matan por el tema de la segunda vuelta, si no hacen las paces en julio, puede ser de que por estar peleados en 5 años, quien nos dé la vuelta sean en el Congreso, sea la izquierda. Sí. Porque va a tener, como tú dices, Juntos por el Perú, Ahora Nación, los de obras, que inclusive han perdido su líder porque Belmont ha dicho que se renuncia a la política. Sí. Entonces ya perdieron la cabeza de quien debería liderarlos y estos están libres. Y por su línea, de donde han estado militando, han estado trabajando, ha estado en la izquierda. ¿Y el partido, el de Nieto, cómo lo ves? Bueno, Nieto va a ser una especie de centro bisagra. ¿Por qué? Pero digamos, él representa a ese sector, vamos Progre. a llamarlo progre, caviarón, que suele Exacto. tener incluso una mayor rivalidad con el fujimorismo y con el porquismo. Por eso mismo, por eso le digo bisagra, porque va a estar en el medio. Porque Ya. acuérdate que también la izquierda no es que le guste mucho a los progres de los caviares. Claro. Miren lo que ha pasado en este Congreso, ¿no? Perú Libre los tenía como aislados a los Juntos por el Perú, inclusive a Betty Chávez la alejó cuando se empezó a caviarizar. Sí. Entonces, él va a estar en el medio, literalmente, porque ambos extremos no les gusta ese centro progresista o caviar. Entonces, tienes dos extremos y un puente que puede ser para uno o para otro, que es esta bisagra, que es Partido Pueblo en Gobierno. Sí. Pues si no se unen, yo creo Claro. que... Por eso sí digo, se están diciendo ahorita, espero que sea como dice, en el ardor del contexto político. Claro. Pero si no piensan unirse más adelante, yo lo veo muy complicado para el país y para todos respecto de los sumatorios de votos que vamos a tener en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque están tal cual, ninguno tiene una mayoría absoluta, Sí. ¿no? Inclusive, sumando López Aliaga con Keiko, si tú sumas En junto por Perú, senadores, más o menos tiene la mitad, pero en tiene la mitad, diputados, pero por eso tiene la diputados, mitad, no tiene tú digas, Sí. tiene 70 o tiene, no, perdón, tiene 40 o Claro. tiene 50, no, tiene 31. Claro. O sea, el último conteo tiene 31 sumando ambos. Tiene una mayoría simple. No tiene una mayoría absoluta como para poder decir, bueno, yo puedo sin necesidad de buen gobierno. Exacto. No, yo necesito Sí. ahora buen gobierno para poder frenar la arremetida de la izquierda. ¿Qué le espera a Acción Popular? Acción Popular ahora está primero en la vía judicial viendo el tema del reclamo ya contra la OMPE y el Juez de Elecciones por las decisiones que se tomaron en contra del partido que no nos permitió participar en estas elecciones generales. Y esperemos de que, si bien no nos pueden restituir el derecho a participar, el tema de la inscripción no se pierda por un tema que ha sido ajeno a nosotros. Eso es por un lado. Y por otro, participar en las elecciones de secretario general que se vienen a nivel nacional, tanto como en diferentes regiones, como también a nivel nacional. Y tenemos también las elecciones internas para candidatos a gobierno regional y alcaldías. Entonces, el partido sigue vivo, sigue participando internamente con aspiraciones a octubre de este año. ¿Crees tú que el proceso para volver a tener la inscripción va a ser difícil o van a conseguirlo? Porque Mira, yo creo que tras todo lo que se ha demostrado cómo está funcionando el sistema electoral, creo que tenemos pruebas de sobra para decir de que tenemos un caso sólido. Porque no se ha tratado de manera desigual. ¿Cómo es el caso desigual? Porque al APRA se le permitió subsanar y a la Acción Popular no. Es Sí, el pues. mismo caso. Fue arbitrario, por no decir menos, ¿no? Definitivamente. Exactamente. Y bueno, creo que por lo menos están ahora ustedes en una posición de poder hacer política desde afuera, como ha hecho Acción Popular y como hacen los partidos institucionales que no tienen que tener una presencia en el Parlamento para hacer política, ¿no? Exactamente, y por eso nosotros seguimos activos tratando de
utilizar estos espacios que, como tú nos permites, y te agradezco por ello, de seguir participando y analizando y comentando Sí. la situación de nuestro país. Bien, Luis Roel Alba, abogado constitucionalista y también excongresista, estuvo con nosotros. Luis, siempre un placer conversar Muchas gracias, contigo. Pancho, Gracias y por estamos a tu acompañarnos. servicio.